Buenos días con todos ustedes. Mi nombre es Raúl Medina Mendoza. Hoy en el curso de Historia del Perú tocaremos la cultura mochica. Así que empecemos. El intermedio temprano se caracteriza por ser grandes maestros artesanos. Entre ellas tenemos la cultura mochica, tiahuanaco, nazca, huarpaco, etc. ¿Por qué se le considera como maestros artesanos, profesor? Porque destacan en cuanto a la cerámica. Comencemos. Mochica, según Luis Guillermo Lumbreras, también se encuentra dentro del primer estado regional. Esta se desarrolla entre 200 a 700 años después de Cristo o después de nuestra era. La ubicación de esta cultura está dentro de 3 departamentos: Ancash, La Libertad y Lambayeque. Y diremos que se desarrolló entre valles. El valle más importante de esta cultura viene a ser el Valle Mochi. Diremos también que existieron otros valles, como viene a ser Valle Chao, Valle Virú, Valle Chicama, Valle Santa, Valle Nepeña, etc. El descubridor de esta cultura viene a ser Maxule, quien lo denomina como Protochimú. Y Julio César Tello, según el estudio de su lengua, lo denomina como Muchica. Y su origen, diremos, de esta cultura se debe a 2 culturas antecesoras, que vienen a ser Vicus y Salinar. En cuanto a la economía, diremos que sobresalen la agricultura, ganadería, pesca y comercio. En cuanto a la agricultura, utilizaron sistemas hidráulicos para mejorar la producción agrícola. Entre ellas, la más sobresaliente viene a ser el acueducto de Ascope, Canal de la Cumbre y la represa de San José. Tenemos también, en cuanto a la pesca, sobresalen por el uso del caballito de Totora y las redes de pesca. Con ello, masificaron la extracción de la pesca. Organización social y política. Diremos que eran clasistas. Se diferenciaban por clases sociales. Eran aristocráticas. Según la posición de los valles, estas tenían mayor poder. Eran esclavistas porque había presencia de esclavos. Y eran militaristas porque estaba regido por un militar. Diremos que existieron 4 clases sociales, entre ellas los militares, quien su símbolo venía a ser el jaguar, representaba este animal feroz. Entre ellas, entre la casta militar, diremos que existen 2 gobernadores, uno conocido como el Siequich, quien era la máxima autoridad del control de los valles, y los Alaek, quien era subordinado de los Siequich, es decir, el que controlaba y administraba los valles del Siequich. Ojo, debemos tener en cuenta que en la cultura mochica no solo había un gobernador, es decir, no solo había un Siequich, había varios Siequichs dependiendo los valles que dominaban. Es decir, en otras palabras, cada valle poseía su gobernador denominado Siequich. Tenemos también al sacerdotal. Estaba representado por el Zor. Por ser astutos, ellos daban respuestas a todos los fenómenos que ocurrían aquel entonces. Y también daba sacrificios a su Dios. Y daba festividades para alabar a su Dios. Luego tenemos al pueblo, quien estaba representado por la lagartija, ya que este animal se arrastra y está por debajo de otros animales. Diremos que dentro del pueblo encontramos a los campesinos, a los pastores, artesanos, mercaderes, etc. Y por último, la clase social más baja estaba los esclavos, quienes eran prisioneros de guerra. Luego tenemos manifestaciones culturales, entre ellas diremos en cuanto a la arquitectura. Sobresalen las famosas huacas que estaban hechas de adobe. Ojo, anteriormente los mochicas pedían como forma de tributo los adobes para sus grandes construcciones. Entre ellas sobresalen la Huaca del Sol,
que está ubicado en Trujillo, en el departamento de La Libertad, quien se daba culto a su dios más importante conocido como el Decapitador o Ayapaec. Luego tenemos la Huaca de la Luna. Este templo de adoración se daba culto a la diosa Chi, que representaba a la luna o a la fertilidad. Diremos que se encuentra en Trujillo, La Libertad. Dentro de esta huaca también se ha encontrado evidencias de adoración a su dios Ayapaec. Se ubica también un mural que representa la rebelión de los artefactos. ¿En qué consiste la rebelión de los artefactos, profesor? Los artefactos cobran vida. ¿Y esto por qué, profesor? Este se debe a una leyenda. Antiguamente, cuando dos gobernadores siequiches se enfrentaron por el dominio de los valles, causaron sangrientas batallas, ocasionando que su dios castigue, dando vida a los objetos que ellos utilizaron. Es así que estos objetos, al tomar vida, empezaron a seguir a sus dueños. En eso consiste la rebelión de los artefactos. Luego tenemos la Huaca del Cau Viejo, o también conocido como la Huaca del Brujo. En esta se ha encontrado un mural de la danza de los prisioneros, como podemos observar en esta parte. Simbolizaba antiguamente los esclavos, antes de ser sacrificados a su dios Ayapaec, estas tenían que purificar su alma. ¿Y a través de qué lo purificaban? A través de las danzas. Otro hecho importante que se halló dentro de la Huaca del Cau Viejo del Brujo viene a ser la Señora del Cau, o también conocido como la Dama Tatuada. ¿En qué consiste este hallazgo? Que manifiesta que antiguamente los que controlaban los valles no solo eran varones, sino también eran mujeres. Es por esa razón que una de estas mujeres viene a ser la Señora del Cau, o la Dama Tatuada. ¿Por qué se le dice la Dama Tatuada, profesor? Ya que dentro de su cuerpo se encontraba un tatuaje de serpiente. Y antiguamente los que solo portaban los tatuajes venían a ser grandes sacerdotisas o sacerdotizos. ¿Qué arqueólogo hace este hallazgo? Regulo Franco Jordan. Luego tenemos la Huaca Rajada, donde se encontró al señor de Zipán en Lambayeque. Este viene a ser un hallazgo hecho por Walter Alba en el año de 1987. Esto manifiesta que este siequich haya tenido a su disposición el control de muchos valles. Ojo, lo que tú debes tener en cuenta, que la Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca del Cau Viejo se encuentra en La Libertad. La única huaca que se aleja viene a ser Huaca Rajada, que está en Lambayeque. Entramos a la cerámica. En cuanto a la cerámica, diremos que utilizaron moldes para masificar su producción. Aparte de eso, eran bícromas. Utilizaron el color rojo y blanco con algunas combinaciones. El máximo estudioso de esta cerámica viene a ser Rafael Larcojole, quien lo divide en 4 características. Uno va a decir que eran escultóricos. Como podemos observar, están esculpidas todas las características de los mochicas de aquel entonces, con las prendas que ellos vestían. Luego también diremos que es realista. Estos manifiestan en su cerámica las características exactas de los mochicos de aquel entonces, como podemos observar en su huaco retrato. Acá está el rostro de un mochico. Luego también diremos que son documentales. ¿Por qué documental o documentales, profesor? Porque manifestaban algún hecho en particular que sucedía en aquel entonces. Por ejemplo, se muestra en los huacos patógenos. ¿Qué son huacos patógenos o patológicos, profesor? Los huacos patógenos o patológicos vienen a ser huacos que representan enfermedades, como podemos observar acá. Luego va a decir que son pictóricas. Los colores que sobresalen vienen a ser rojo, blanco y crema. Luego hablaremos acerca de la orfebrería. Ellos destacaron en cuanto a la aleación del cobre, del oro y la plata, sobresaliendo
el hallazgo más importante de esta cultura mochica, que viene a ser el señor de Zipán, como podemos observar en esta imagen. Tenía orejeras, máscaras, brazaletes, tenía collares, como etcétera. Luego tenemos en cuanto al lenguaje. El máximo estudioso de su lengua viene a ser el cura Fernando de la Carrera, quien tiene en su poder un manuscrito con 1644 palabras. El idioma que ellos practicaban venía a ser el muchic. En cuanto a la escritura, el máximo estudioso viene a ser Rafael Arcojoul, quien manifestaba que los payariformes que se hallaron en aquel entonces era una forma de escritura que se utilizaban para las tácticas militares. Los portadores de los payariformes serían los chasquis, según Rafael Arcojoul. Luego tenemos en cuanto a la religión, su dios más sobresaliente viene a ser Ayapaé, quien era considerado como el dios decapitador. Otro dios venía a ser, o diosa mejor dicho, la luna, quien era considerado como la diosa Chi, quien representaba la fertilidad. Como podemos observar en esta imagen, esta representa a su dios Ayapaé, el decapitador. ¿Por qué se le considera como el decapitador, profesor? Como podemos observar, en un brazo lleva un cuchillo y en el otro brazo una cabeza. Por eso le denominan como el decapitador. La decadencia de esta cultura llegaría a través de un fenómeno del niño, quien arrasaría a toda esta cultura. Antiguamente, por eso se hacían grandes sacrificios en la huaca de la luna, con la finalidad de implacar su ira a los dioses. Ellos pensaban quienes mandaba este fenómeno del niño venían a ser sus dioses. Es por esa razón que se daban grandes sacrificios humanos. Entre ellas eran de niños y niñas, quienes gustosos se sacrificaban para salvar a su pueblo. También diremos, la decadencia llega a través de la invasión de los huaris, ya que antiguamente la cultura mochica, como estaba dividido en valles y cada valle tenía su propio siaquich, estos fueron fácilmente conquistados por los huaris. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Huarmey por el sur. En el territorio que ocuparon dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supo vencer al desierto. Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres. Siempre entraba acompañado por su jefe militar.
Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos: la corona, que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico; el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión; y el collar de frutos de maní de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad: el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Era una sociedad muy jerarquizada. Por debajo del señor se encontraban las autoridades religiosas, a continuación los jefes militares y los nobles. La maza de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario. También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante las estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de pallares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus pallares. Amejir, Heichman Chile Chuna mi Kerkolen, Josenen Men man Heich. Seig. Chimbinche que mote seg. Le tsunami kerkol. Fupang. Eis. Tu hedas ayen molun. New chalot steg meilan. Temnein meño chan si amner le miserna. Fupan chang falpir. Chepang mochach. Chang has tono amechek. Es desconcertante el dominio de los metales que tenían los mochicas. Utilizaron el cobre intensivamente para fabricar herramientas, armas y ornamentos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebrería se trabajaba desde la producción del metal hasta el confeccionado de ornamentos. Los pequeños trozos de metal se fundían mezclados con el carbón en los hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla hasta alcanzar poco más de 1000 grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego eran ensambladas componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograran soldar los metales no nos puede dejar indiferentes. Soplando con una fina pipeta, conseguían concentrar la llama y elevar la temperatura lo suficiente para poder soldar.
Los mochica no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica. Un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza era extraída, retocada, perfeccionada y pulida. Luego pasaba al quemado, que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas que explotaron dos grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del Viejo Mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. Prácticamente todos los personajes están representados en la cerámica, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Son famosas las figuras eróticas, que una vez más evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para conseguir tanta producción. Bueno, eso sería todo. Nos vemos a la siguiente semana con más conocimientos y más culturas. Nos vemos, cuídense.